Hace 4.500 millones de años, el universo era un lienzo oscuro salpicado de luz. Aquí, en un rincón tranquilo de la Vía Láctea, una nube de gas y polvo cósmico, restos de estrellas muertas hace mucho tiempo, comenzó a girar sobre sí misma. Una fuerza invisible, la gravedad, empezó a tejer su magia, atrayendo partículas, fusionando fragmentos y encendiendo el corazón de una nueva estrella, nuestro Sol. A su alrededor, un disco de escombros giraba en una danza caótica. Polvo, hielo y rocas chocaban y se unían, creciendo sin cesar. De este torbellino de creación, un punto de luz comenzó a destacar, un embrión planetario destinado a convertirse en nuestro hogar. Este joven mundo, conocido como la prototierra, era un infierno incandescente, una esfera de roca fundida, sin tierra firme, sin océanos, sin cielo azul. Su superficie era un océano de magma hirviente, bombardeado sin piedad por un flujo constante de asteroides y cometas. Cada impacto era un evento cataclísmico, una explosión de energía que añadía más material y calor a este planeta en construcción. La gravedad, cada vez más fuerte, atraía todo lo que pasaba cerca, limpiando su órbita y creciendo en tamaño con cada colisión. Este período, conocido como el Eón Jádico, fue la infancia violenta de nuestro mundo, una era de fuego y furia que duraría cientos de millones de años. En medio de este caos, ocurrió un evento que cambiaría nuestro destino para siempre. Un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Theia, se cruzó en nuestro camino. La colisión fue titánica, inimaginable. El impacto vaporizó gran parte de la corteza de ambos cuerpos, lanzando al espacio una nube masiva de roca y escombros incandescentes. Parte de este material volvió a caer sobre la Tierra, pero una porción significativa quedó atrapada en órbita, formando un anillo alrededor de nuestro planeta. Con el tiempo, la gravedad volvió a hacer su trabajo, uniendo estos fragmentos hasta dar forma a una esfera brillante y plateada en nuestro cielo nocturno, la Luna. Su nacimiento no solo nos dio un compañero celestial, sino que estabilizó el eje de rotación de la Tierra, un factor clave para un clima futuro más predecible. Mientras tanto, la superficie de la Tierra seguía siendo un paisaje de pesadilla. Los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro por la gravedad, formando un núcleo metálico denso y fundido. Este proceso, llamado diferenciación planetaria, fue fundamental. El movimiento de este metal líquido en el núcleo generó un campo magnético que se extendió mucho más allá del planeta. Este escudo invisible, la magnetosfera, se convirtió en nuestra primera línea de defensa, protegiéndonos del viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que de otro modo habrían barrido nuestra atmósfera y hecho imposible la vida. La superficie lentamente comenzó a enfriarse. Como la piel que se forma sobre la leche caliente, una primera corteza sólida empezó a aparecer sobre el océano de magma. Era una capa delgada y frágil, constantemente rota y reciclada por la convección del manto que había debajo. Los volcanes dominaban el paisaje, gigantescos conos que escupían ríos de lava y vomitaban enormes nubes de gases al cielo. Dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y otros compuestos fueron liberados desde el interior del planeta, formando la primera atmósfera. Esta atmósfera primitiva era densa, tóxica y rojiza, muy diferente a la que conocemos hoy, pero fue el primer velo que envolvió a nuestro mundo. Los cometas y asteroides, que antes eran solo agentes de destrucción, ahora traían un regalo invaluable. Congelados en su interior,
transportaban agua. Durante millones de años, este bombardeo constante depositó cantidades inmensas de agua sobre la superficie caliente de la Tierra. Al principio el calor era tan intenso que el agua se evaporaba al instante, ascendiendo para formar nubes de vapor increíblemente densas que cubrían todo el planeta. La atmósfera se saturó de humedad, el cielo, antes rojizo, se oscureció bajo el peso de nubes perpetuas, y entonces comenzó a llover. No fue una lluvia como la que conocemos, fue un diluvio que duró millones de años, un aguacero torrencial y global que caía sin cesar sobre la joven corteza terrestre. El agua caliente llenó las cuencas más profundas, los cráteres de impacto y las vastas llanuras. Lentamente, gota a gota, se formaron los primeros océanos. Eran aguas ácidas, calientes y verdosas por los minerales disueltos, pero eran océanos. El sonido del agua golpeando la roca resonó por primera vez en un mundo que hasta entonces solo conocía el rugido de los volcanes y el estruendo de los impactos. La Tierra, por fin, comenzaba a parecerse a un planeta acuático. Bajo las olas de estos océanos primordiales, la actividad geológica continuaba. La corteza terrestre se había solidificado lo suficiente como para formar las primeras placas tectónicas. Estas inmensas balsas de roca flotaban sobre el manto viscoso, moviéndose, chocando y separándose en un baile lento pero poderoso. Cuando las placas chocaban, una se hundía bajo la otra, un proceso llamado subducción que reciclaba la corteza y alimentaba los volcanes. Cuando se separaban, el magma ascendía para crear nueva corteza oceánica. Este motor geológico, la tectónica de placas, se convirtió en la fuerza que daría forma a los continentes, levantaría montañas y mantendría el planeta dinámicamente vivo. En este caos primordial, la Tierra modela su destino, forjando el escenario perfecto para el surgimiento de la vida. Las condiciones eran extremas, pero contenían todos los ingredientes necesarios. Teníamos agua líquida, una fuente de energía proveniente del Sol y del calor interno del planeta, y una rica sopa química de compuestos orgánicos traídos por cometas y formados en la atmósfera por la acción de los relámpagos y la radiación ultravioleta. En las profundidades oscuras del océano, alrededor de las fuentes hidrotermales que expulsaban agua caliente y rica en minerales desde el interior de la Tierra, las moléculas comenzaron a organizarse de formas cada vez más complejas. El escenario estaba listo. La violencia del nacimiento cósmico comenzaba a ceder. Los impactos de asteroides se volvieron menos frecuentes. Los volcanes, aunque todavía activos, disminuyeron su furia. Los océanos se calmaron y la atmósfera, aunque todavía irrespirable para nosotros, empezó a estabilizarse. La Tierra había pasado de ser una bola de fuego a un mundo de agua y roca, un planeta único, protegido por su campo magnético y bañado por la luz de su estrella. En las profundidades de sus océanos, en este laboratorio planetario, algo extraordinario estaba a punto de suceder. La chispa de la vida estaba a punto de encenderse, iniciando el siguiente y más asombroso capítulo de la historia de nuestro planeta. En los albores de la existencia, cuando la Tierra era todavía un lugar salvaje y hostil, los océanos primitivos resguardaban el mayor secreto del universo, el nacimiento de la vida. Imaginen un planeta joven envuelto en cielos oscuros y tormentosos. Relámpagos incesantes iluminan la superficie agitada de mares que se extienden hasta donde alcanza la vista. Aquí, en este vasto laboratorio natural,
La química se está convirtiendo en biología. En este caldo primordial, pequeñas moléculas orgánicas danzan, impulsadas por la energía de los relámpagos y la luz del joven sol. Se unen, se combinan, y en un momento trascendental surge algo nuevo. Las primeras formas de vida, tan pequeñas que son invisibles a simple vista, pero inmensamente poderosas en su potencial. Bajo la superficie, la vida estalla en una sinfonía microscópica. Primeros seres unicelulares luchan, se adaptan, se multiplican. Comienza una carrera evolutiva que desafiará la imaginación y cambiará el destino del planeta para siempre. Esta es la historia de nuestros ancestros más remotos, la génesis de todo lo que conocemos. El tiempo en la escala geológica es casi inconcebible. Millones de años pasan como un parpadeo. Durante estas eras, nuestros ancestros unicelulares no se quedaron quietos. Comenzaron a agruparse, a formar colonias. Al principio, quizás por accidente, pero pronto esta colaboración se volvió una ventaja. La cooperación permitió especializarse. Algunas células se enfocaban en el movimiento, otras en la alimentación, otras en la reproducción. Así, de la simple unión de individuos, surgieron los primeros seres multicelulares. De repente, el océano se pobló de nuevas formas, esponjas primitivas, filtrando el agua en busca de nutrientes, medusas fantasmales, pulsando con una gracia hipnótica, formas sencillas de plantas marinas, comenzando a capturar la luz del sol y a transformar la atmósfera del planeta. Cada uno de estos nuevos seres ocupaba un nicho diferente, explorando posibilidades que la vida, hasta entonces, ni siquiera había soñado. La complejidad aumentaba. El árbol de la vida comenzaba a extender sus primeras y audaces ramas en el inmenso azul. Con la aparición de nuevas formas de vida, el océano se convirtió en un campo de batalla silencioso, pero implacable. La vida aprende a luchar. La competencia por el alimento y la luz se intensifica. Organismos desarrollan estrategias ingeniosas para sobrevivir. Algunos se vuelven depredadores, cazando activamente a otros, mientras que sus presas evolucionan desarrollando defensas como caparazones, toxinas o el simple arte del camuflaje. La selección natural actúa sin piedad. No sobrevive el más fuerte, sino el más ingenioso, el que mejor se adapta a los cambios constantes de su entorno. Cada interacción, cada caza, cada huida, es un pequeño motor que impulsa la maquinaria de la evolución, afinando y perfeccionando el diseño de la vida con cada nueva generación. La danza incesante de la evolución, a lo largo de eones, esculpe una diversidad asombrosa. Los océanos, que una vez solo albergaron moléculas simples, ahora rebosan de una colección de vida que se multiplica y diversifica sin cesar. De las profundidades surgen criaturas maravillosas, con formas y colores que desafían la fantasía. Organismos bioluminiscentes que pintan la oscuridad abisal con luces propias. Seres con simetrías perfectas y otros con una extraña y hermosa asimetría. Cada nueva especie representa una solución única a los desafíos de la existencia. Cada ser, no importa cuán pequeño o extraño parezca, porta en su interior la esencia de este milagro evolutivo, perpetuando la increíble historia de la existencia a través de su propio linaje. Tomémonos un momento para reflexionar. En este lugar ancestral, en la cuna acuática de nuestro planeta, la vida despertó y nunca más dejaría de soñar. Desde un comienzo humilde, con chispas de energía y combinaciones moleculares al azar, se desató una fuerza imparable. Observen las burbujas que ascienden como plegarias silenciosas,
desde las profundidades, sientan la luz del sol atravesando las olas, llevando energía y calor a un mundo que florece. Desde aquí, desde este océano primigenio, la gran aventura evolutiva emprende un viaje sin retorno, un viaje que nos llevará a través de extinciones y explosiones de creatividad, preparando lentamente el escenario para todo lo que el futuro traerá. La historia del ser humano, nuestra propia historia, no comienza con el primer homínido que caminó erguido. No comienza con las primeras herramientas de piedra ni con el dominio del fuego. Nuestra historia comienza mucho antes de nuestra propia aparición. Comienza aquí, en la vasta soledad del océano primitivo, en la increíble humildad de una sola célula que se atrevió a replicarse. Comienza en la grandeza de un milagro que desafía nuestra comprensión, un milagro llamado vida. Hace cientos de millones de años, mucho antes de que el primer humano caminara sobre la Tierra, nuestro planeta era un mundo diferente, un reino de gigantes, un escenario de vida salvaje y primigenia, gobernado por las criaturas más espectaculares que jamás hayan existido. Bienvenidos a un viaje en el tiempo, a la era de los dinosaurios. Imaginen un mundo cubierto de bosques húmedos y pantanosos, donde el aire es denso y el sonido dominante es el eco de pisadas colosales. Aquí, entre helechos gigantes y árboles que rozan las nubes, la vida bulle en una escala monumental. La Tierra era un lienzo vibrante, un planeta en su máxima expresión de poder y ferocidad. En estas tierras ancestrales, los grandes herbívoros, como el Argentinosaurus, se movían con una majestuosidad casi divina. Eran verdaderas montañas de carne y hueso, con cuellos que se extendían hasta las copas de los árboles más altos. Su existencia era una danza lenta y constante con la naturaleza, consumiendo toneladas de vegetación cada día para mantener sus enormes cuerpos. Familias enteras se desplazaban en manadas, sus pisadas haciendo temblar el suelo, creando caminos a través de la densa jungla. Eran los arquitectos del paisaje, ingenieros de un ecosistema que dependía de su apetito insaciable. Pero donde hay presas, también hay depredadores. Y en el Cretácico, el depredador supremo era el Tyrannosaurus Rex. Con una mandíbula capaz de triturar huesos como si fueran ramas secas y una mirada que paralizaba a sus víctimas, el T-Rex no era solo un animal, era una fuerza de la naturaleza. No siempre cazaba colosos. A menudo sus presas eran hadrosaurios o ceratopsianos, dinosaurios bien equipados para defenderse. Una caza no era un simple acto de depredación, era una batalla épica, un duelo de titanes donde la fuerza, la estrategia y a veces la pura suerte decidían quién viviría un día más. El rugido del T-Rex no era solo un sonido, era la afirmación de su dominio, el terror personificado en un mundo donde solo los más fuertes sobrevivían. Pero la vida no solo florecía en tierra firme, los cielos también tenían sus amos. Los pterosaurios, como el gigantesco Quetzalcoatlus, con una envergadura comparable a la de una avioneta, surcaban los cielos con una gracia imponente. No eran dinosaurios, sino reptiles voladores, parientes cercanos que conquistaron el aire. Sus alas de piel se extendían entre sus largos dedos, permitiéndoles planear durante horas sobre las vastas llanuras y las costas, buscando peces o pequeños animales en tierra. Verlos despegar era un espectáculo, una carrera torpe que se transformaba en un vuelo majestuoso, un símbolo de la increíble capacidad de la vida para adaptarse y conquistar
cada rincón del planeta. Y bajo la superficie de los océanos prehistóricos reinaba otro tipo de gigante. Los mares, más cálidos y extensos que los actuales, albergaban a los grandes reptiles marinos. El Mosasaurus, un depredador ápice de más de 15 metros de largo, dominaba estas aguas con una ferocidad inigualable. Con un cuerpo hidrodinámico y una mandíbula repleta de dientes cónicos, cazaba desde grandes peces y amonites gigantes hasta otros reptiles marinos. Eran los soberanos de un mundo submarino tan peligroso como hermoso, un reino de corales y criaturas abisales, donde la ley del más fuerte era la única que importaba. Junto a ellos, los plesiosaurios, con sus cuellos increíblemente largos, se movían con una elegancia serpentina, patrullando las profundidades en busca de presas. La vida en el Mesozoico era un ciclo eterno de nacimiento, crecimiento y muerte. Las especies desarrollaron estrategias de supervivencia asombrosas. El Triceratops, con sus 3 cuernos y su gran gola ósea, era una fortaleza andante, capaz de enfrentarse cara a cara con un T-Rex. Los velociraptores, pequeños pero increíblemente inteligentes y ágiles, cazaban en manadas coordinadas, utilizando su famosa garra retráctil como un arma letal. Eran la prueba de que el tamaño no siempre lo es todo. La inteligencia, la cooperación y la velocidad también eran claves para sobrevivir. Durante millones de años, este equilibrio, a veces brutal, a veces sublime, definió el destino del planeta. Los dinosaurios no eran monstruos torpes, eran animales complejos con comportamientos sociales, rituales de apareamiento y un profundo instinto de protección hacia sus crías. Anidaban en colonias, cuidaban sus huevos y guiaban a sus pequeños en sus primeros y peligrosos pasos por el mundo. Eran padres, protectores, supervivientes. Fuerza, ingenio y adaptación forjaron su extraordinario legado. Pero incluso el reinado más largo y poderoso tiene un final. Hace 66 millones de años, el destino de la Tierra cambió para siempre. Desde los confines del espacio, una roca de más de 10 kilómetros de diámetro se precipitó hacia nuestro planeta a una velocidad inimaginable. El impacto fue cataclísmico. La energía liberada fue miles de veces superior a la de todo el arsenal nuclear del mundo. Una onda de choque barrió el globo, seguida de tsunamis gigantescos que arrasaron las costas. El cielo se oscureció por el polvo y el hollín, sumiendo al planeta en una noche perpetua que duraría años. Sin luz solar, las plantas murieron. Sin plantas, los herbívoros murieron de hambre. Y sin herbívoros, los carnívoros también perecieron. Fue una extinción en cadena, un efecto dominó que aniquiló a más del 75% de las especies de la Tierra. El mundo de los gigantes se desmoronó. Los majestuosos saurópodos, los temibles tiranosaurios, los reyes de los cielos y los emperadores de los mares, todos desaparecieron. Su era, que había durado más de 150 millones de años, llegó a un final abrupto y violento. La Tierra quedó en silencio, pero la vida es resiliente. De las cenizas de aquel mundo perdido, pequeños supervivientes emergieron. Mamíferos diminutos que habían vivido a la sombra de los dinosaurios encontraron un planeta vacío, lleno de oportunidades. A partir de ellos, la vida volvería a florecer, tomando nuevos caminos y dando lugar, millones de años después, a la especie que ahora cuenta esta historia. El reinado de los dinosaurios terminó, pero su legado perdura. Hace 66 millones de años, el telón cayó sobre una era.
Un mundo dominado por gigantes se sumió en un silencio abrupto y sobrecogedor. El impacto de un asteroide borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra, dejando un planeta herido, envuelto en polvo y misterio. Pero en medio de la devastación, en la quietud de un mundo en ruinas, una nueva oportunidad estaba a punto de florecer. En la sombra del desastre y la extinción, los mamíferos encuentran su oportunidad. Pequeños, cautelosos y acostumbrados a vivir al margen, se preparaban para heredar un reino vacío. La noche se convirtió en su dominio, bajo un cielo estrellado que ya no era vigilado por pterosaurios. Diminutas criaturas de pelo suave emergían de sus escondites. Con ojos grandes y un agudo sentido del olfato, exploraban un mundo transformado. Sus hocicos curiosos hurgaban entre la hojarasca, buscando insectos, raíces tiernas y los pocos frutos que sobrevivieron al cataclismo. Cada tronco caído era un refugio, cada grieta en la roca una fortaleza. La supervivencia dependía de la discreción y la inteligencia. Lejos de ser simples criaturas, eran pioneros en un planeta renacido, adaptándose a cada nuevo desafío con una tenacidad asombrosa. Dentro de madrigueras subterráneas, lejos de los peligros de la superficie, la vida continuaba con una ternura inquebrantable. Las madres, cálidas y vigilantes, amamantaban a sus crías, transmitiéndoles no solo alimento, sino también el instinto fundamental de la supervivencia. Este vínculo, esta dedicación a la siguiente generación, se convirtió en la piedra angular de su éxito. Mientras el mundo exterior se recuperaba lentamente, aquí abajo, en la seguridad de la oscuridad, se forjaba el futuro. Cada camada representaba una promesa, una pequeña victoria contra la inmensidad de la extinción. Era el cuidado, el calor del cuerpo y la leche materna lo que garantizaría que su linaje no solo sobreviviera, sino que prosperara. Con los grandes depredadores desaparecidos, los nichos ecológicos vacíos se convirtieron en un lienzo en blanco para la evolución. Los mamíferos, antes confinados a un modo de vida limitado, comenzaron un extraordinario viaje de diversificación. La presión selectiva los empujó a explorar nuevos horizontes. Millón tras millón de años, sus cuerpos se moldearon de formas asombrosas, respondiendo a las demandas de su entorno. Algunos desarrollaron patas largas y fuertes, transformándose en corredores ágiles, capaces de atravesar las nuevas praderas que comenzaban a extenderse por los continentes. La velocidad se convirtió en su defensa y en su herramienta para encontrar pastos frescos. Otros miraron hacia arriba, hacia las copas de los árboles en los bosques que volvían a crecer. Sus garras se afilaron, sus colas se alargaron para mantener el equilibrio y sus extremidades se volvieron expertas en trepar. Los árboles ofrecían refugio, alimento y una nueva perspectiva del mundo. Se convirtieron en acróbatas de la naturaleza, saltando de rama en rama, con una gracia que sus ancestros terrestres nunca hubieran imaginado. La vida en las alturas les abrió un universo de posibilidades, lejos de los competidores del suelo. Pero la tierra y los árboles no fueron los únicos reinos conquistados. Algunos mamíferos sintieron la llamada del agua. Sus cuerpos se hicieron más hidrodinámicos, sus patas se transformaron en aletas y aprendieron a contener la respiración durante largos periodos. Se sumergieron en ríos, lagos y finalmente en los vastos océanos, persiguiendo peces y explorando las profundidades. Se convirtieron en los nuevos señores de los mares, ocupando el lugar que dejaron los grandes reptiles marinos. Y en una de las hazañas más increíbles de la evolución, un grupo de mamíferos se lanzó al aire.
sus dedos se alargaron, unidos por una fina membrana de piel, creando alas. Se convirtieron en los únicos mamíferos capaces de volar, dueños del cielo nocturno, cazando insectos al vuelo con una precisión asombrosa. Innovan, evolucionan y se preparan para asumir el destino de la Tierra. A medida que los milenios pasaban, el planeta se llenaba de formas de vida cada vez más complejas y sorprendentes. Las llanuras abiertas vieron el surgimiento de enormes herbívoros, descendientes de aquellos pequeños exploradores, ahora convertidos en gigantes pacíficos que se movían en manadas. Sus cuerpos masivos eran una defensa contra los nuevos depredadores que también habían evolucionado. En las sombras de los bosques y en las sabanas, depredadores formidables acechaban. Con dientes afilados como sables y una fuerza imponente, perfeccionaron el arte de la caza, creando un nuevo equilibrio de poder en este mundo renacido. La transformación no fue solo física, sus cerebros también crecieron en tamaño y complejidad, desarrollaron comportamientos sociales más elaborados, formaron grupos familiares, cooperaron en la caza y en la defensa del territorio. La comunicación se volvió más sofisticada, a través de sonidos, gestos y olores. Esta inteligencia social fue una ventaja evolutiva crucial, permitiéndoles resolver problemas y adaptarse a un entorno en constante cambio. Estaban aprendiendo a pensar, a planificar, a recordar. Estaban sentando las bases para una conciencia superior. Y en las densas selvas, en el dosel arbóreo, un grupo particular de mamíferos estaba experimentando una transformación que cambiaría el destino del planeta para siempre. Eran los primates. Con manos prensiles capaces de agarrar con precisión y ojos frontales que les otorgaban una percepción de profundidad excepcional, navegaban por su mundo tridimensional con una agilidad inigualable. Su vida en los árboles fomentó la curiosidad, la resolución de problemas y una inteligencia espacial avanzada. Dentro de este grupo, una rama evolutiva comenzó a diferenciarse. Pasaban más tiempo en el suelo, adoptando una postura cada vez más erguida. Sus manos, ahora libres de la locomoción, se convirtieron en herramientas para manipular objetos, para explorar, para crear. Eran los primeros homínidos, nuestros más antiguos precursores. En sus ojos curiosos ya se vislumbraba la chispa de la inteligencia que, millones de años después, nos llevaría a construir ciudades, a escribir poesía y a mirar las estrellas, preguntándonos sobre nuestros propios orígenes. La increíble saga de los mamíferos es nuestra propia historia. Desde aquellas tímidas criaturas que sobrevivieron a la catástrofe hasta la asombrosa diversidad que hoy puebla la Tierra, su viaje es un testimonio de la resiliencia, la adaptabilidad y el poder imparable de la vida. Somos el resultado de 66 millones de años de evolución, el legado de aquellos supervivientes que, en un mundo en ruinas, se atrevieron a soñar con un nuevo amanecer. En cada uno de nosotros vive el eco de ese pasado ancestral, la herencia de quienes nos precedieron y conquistaron el planeta. Hace millones de años, en el corazón de África, bajo un sol dorado que baña sábanas infinitas, bosques densos y montañas imponentes, comienza una historia extraordinaria, la nuestra. Este es el amanecer de la humanidad, un viaje épico de supervivencia, ingenio y transformación que cambiaría para siempre el rostro del planeta Tierra. Imaginemos por un momento este mundo primigenio, un paisaje tan bello como peligroso. Aquí, entre la hierba alta y a la sombra de los acantilados,
deambulan nuestros ancestros más lejanos, pequeños grupos de homínidos, vulnerables pero resistentes, moviéndose en un mundo dominado por gigantes. Su vida es una lucha constante, la búsqueda incesante de alimento, la vigilancia perpetua contra depredadores formidables. Cada día es una prueba de resistencia y astucia. Observémoslos más de cerca. Vemos en sus ojos una chispa de algo nuevo. No son solo instintos. Hay curiosidad, comunicación en gestos y sonidos guturales. Aprenden unos de otros, comparten el conocimiento. Un miembro del grupo enseña a otro cómo encontrar raíces nutritivas, mientras un tercero vigila el horizonte, atento a cualquier señal de peligro. La cooperación no es una opción, es la clave para sobrevivir a la noche. De repente, un destello lo cambia todo. Un rayo cae sobre un árbol seco y surge una fuerza nueva y poderosa, el fuego. Al principio, es un monstruo aterrador que consume todo a su paso. Pero la curiosidad vence al miedo. Uno de ellos, el más audaz, se acerca, siente su calor, su poder, aprende a controlarlo, a alimentarlo. El fuego se convierte en el corazón del campamento, una barrera contra la oscuridad y las bestias, una herramienta para cocinar la carne, endurecer la madera y, lo más importante, un punto de encuentro. Alrededor de las llamas, los lazos sociales se fortalecen. Nacen las primeras historias, contadas bajo un manto de estrellas que nunca antes habían parecido tan cercanas. Mientras el fuego calienta sus noches, sus manos comienzan a transformar el mundo. Una piedra golpeada contra otra, un golpe y otro más. Con paciencia y habilidad, la piedra bruta se convierte en una herramienta afilada, un cuchillo para cortar la carne, un hacha para trabajar la madera, una punta de lanza para cazar con mayor eficacia. Ya no dependen solo de sus dientes y sus uñas. Ahora, la tecnología, en su forma más primitiva, amplifica su poder. La piedra se une al hueso, a la madera. Crean armas más complejas, utensilios que les permiten procesar alimentos y construir refugios rudimentarios contra el viento y la lluvia. Cada nueva herramienta es un salto evolutivo, una prueba de su creciente inteligencia. Este ingenio no se limita a los objetos. Su organización social también evoluciona. Los grupos se hacen más grandes, más estructurados. Hay roles definidos: los cazadores, los recolectores, los cuidadores de los más jóvenes y los ancianos, quienes atesoran la sabiduría acumulada de generaciones. La transmisión del conocimiento se vuelve fundamental. Vemos escenas de aprendizaje donde un adulto enseña a un niño a fabricar una herramienta o a seguir las huellas de un animal. La cultura ha comenzado a germinar. Ya no solo se hereda la genética, ahora se hereda el saber. Paralelamente a esta revolución cultural, ocurre una transformación interna, silenciosa pero profunda. A lo largo de milenios, el cerebro humano se expande a un ritmo sin precedentes. Nuevas conexiones neuronales permiten un pensamiento más complejo, la capacidad de planificar a futuro, de recordar el pasado y de imaginar lo que no existe. Con un cerebro más grande, surge la necesidad de una comunicación más precisa. Los gestos y gruñidos dan paso a un lenguaje cada vez más articulado. Las palabras nacen para nombrar el mundo, para expresar ideas, miedos y esperanzas. El lenguaje nos permite coordinar acciones complejas, como una cacería en grupo, y compartir emociones, fortaleciendo los lazos afectivos. Este viaje no es un camino recto, es una odisea marcada por desafíos monumentales. Cambios climáticos drásticos transforman las selvas en sabanas
y los desiertos avanzan. Sequías, glaciaciones, erupciones volcánicas. La Tierra es un escenario en constante cambio y solo los más adaptables sobreviven. Nuestros ancestros se ven forzados a migrar, a abandonar sus hogares ancestrales en busca de nuevos territorios, impulsados por la necesidad y la curiosidad. Salen de África. En su expansión se encuentran con otros grupos de homínidos, otras ramas de nuestro árbol familiar. A veces, estos encuentros son pacíficos, un intercambio de genes y cultura. Otras veces, son una competencia por recursos escasos. Cada encuentro es una pieza más en el complejo rompecabezas de nuestra evolución. Aquí, en esta encrucijada de la historia, surge el ser humano moderno, el Homo sapiens. Somos el resultado de millones de años de evolución, ingenio y adaptación, la culminación de innumerables pruebas y triunfos. En nuestros genes llevamos la memoria de la sabana, la resistencia de nuestros ancestros y la creatividad de aquellos que aprendieron a dominar el fuego y la piedra. La chispa de la inteligencia y la curiosidad que vimos brillar en los ojos de los primeros homínidos se ha convertido en una llama incandescente que empieza a cambiar el destino no solo de nuestra especie, sino de todo el planeta. Miren ahora. Un Homo sapiens, anatómicamente idéntico a nosotros, se alza sobre una colina. Su mirada se pierde en el horizonte. Ya no es solo un animal luchando por sobrevivir. Es un pensador, un artista, un soñador. En su mente bullen preguntas sobre las estrellas, sobre la vida y la muerte. Su tribu pinta en las paredes de las cuevas, creando las primeras obras de arte de la humanidad, un testimonio eterno de su existencia. Este individuo, de pie frente a lo desconocido, simboliza el comienzo de una nueva era, la era del hombre. La historia que conocemos está a punto de empezar. Las civilizaciones, la ciencia, el arte, todo lo que somos y todo lo que hemos creado tiene sus raíces en este increíble viaje que comenzó hace tanto tiempo, con un pequeño grupo de valientes homínidos bajo el cielo africano. Su legado es nuestra herencia y su historia es el prólogo de la nuestra. En la profunda quietud del tiempo, en el vientre de la tierra, se gestó un milagro. Aquí, en la oscuridad primigenia de las cuevas, iluminadas solo por el parpadeo incierto de las antorchas, algo extraordinario comenzó a suceder. Un destello en la mente, una chispa que encendería la llama de la conciencia humana. Observemos estas paredes. No son solo piedra fría, son el primer lienzo de la humanidad, el diario ancestral de nuestros antepasados. Cada figura de bisonte, cada ciervo galopando en ocre y carbón, es más que una simple imagen. Es un pensamiento hecho visible, un sueño atrapado en la roca. Cada mano impresa, una firma a través de los milenios, un eco que nos dice: estuvimos aquí, sentimos, existimos. Estas galerías subterráneas no eran solo refugios contra el frío o las bestias. Eran santuarios, templos donde el ser humano comenzó a dialogar con lo invisible, a buscar significado más allá de la mera supervivencia. Aquí, en las tinieblas de la prehistoria, la humanidad despierta su conciencia. La cámara de nuestra imaginación nos lleva ahora al exterior, bajo un manto infinito de estrellas que ningún habitante de la ciudad moderna podría concebir. Alrededor del fuego crepitante, el corazón de la tribu, la comunidad se reúne. El calor no solo protege los cuerpos, une las almas. Escuchen con atención. No es solo el viento susurrando entre los árboles. Son las primeras historias, mitos de la creación,
leyendas de héroes cazadores, cuentos sobre los espíritus de la naturaleza. Las palabras recién nacidas tejen lazos invisibles, construyendo una realidad compartida. El lenguaje no solo nombra el mundo, lo crea, lo llena de significado, de parentesco, de peligro y de maravilla. El ritmo de un tambor improvisado marca el compás. Los cuerpos se mueven en una danza ritual. No es un simple baile, es una oración en movimiento, una forma de comunicarse con las fuerzas del cosmos, de pedir abundancia en la casa, de celebrar la vida y honrar a los que se han ido. En cada melodía compartida, en cada ceremonia que une a la tribu, el espíritu humano se eleva. Miren a esa anciana enseñando a un niño cómo tallar una punta de flecha. Vean cómo un chamán mira fijamente las llamas, buscando respuestas en sus formas danzantes. Este es el amanecer de la cultura, el conocimiento pasando de una generación a otra, no por instinto, sino por enseñanza deliberada. Es el descubrimiento de que la sabiduría colectiva es más poderosa que la fuerza individual. Se imaginaron dioses en el trueno y en el sol. Crearon arte para capturar la esencia de los animales que les daban sustento. Descubrieron el poder de la creatividad colectiva. Se pararon ante la inmensidad del universo, no solo con miedo, sino con una nueva y profunda curiosidad, con la capacidad de hacerse la pregunta más humana de todas: ¿por qué? Este no fue un despertar repentino, sino un lento y majestuoso florecimiento, un viaje desde la supervivencia instintiva hacia la contemplación y la expresión. En cada trazo de pintura, en cada herramienta tallada con intención, en cada ritual sagrado, vemos los primeros pasos de nuestra propia humanidad. Lo que presenciamos no es simplemente el inicio de la historia, es el inicio de nosotros, el momento en que dejamos de ser meramente criaturas de la tierra para convertirnos en sus narradores, sus artistas y sus soñadores. El despertar de la conciencia y la cultura es el verdadero y milagroso comienzo de lo que significa ser humano. Nuestra herencia no está escrita en libros, sino grabada en la piedra, en el ADN de nuestra creatividad y en nuestra eterna búsqueda de significado. Durante milenios, el ser humano fue un viajero incansable, un hijo de la tierra que seguía el ritmo de las estaciones y las migraciones de los animales. Nuestras vidas eran un eco del pulso de la naturaleza, un ciclo perpetuo de búsqueda y movimiento. Éramos cazadores, recolectores, nómadas cuyo único hogar era el vasto horizonte. Cada amanecer traía consigo la incertidumbre y la promesa de un nuevo día, una danza constante con un mundo que nos daba todo, pero que también podía arrebatárnoslo en un instante. El conocimiento se transmitía de generación en generación, qué raíces eran comestibles, qué huellas seguir, qué estrellas guiaban nuestro camino en la noche. Pero en el corazón de la humanidad, una semilla latente esperaba el momento adecuado para germinar, una idea que cambiaría para siempre nuestro destino y el rostro del planeta. Una revolución silenciosa estaba a punto de comenzar. Y entonces algo cambió. Quizás fue la observación paciente, el ver cómo de una semilla desechada brotaba una nueva planta. Quizás fue el deseo de un refugio más seguro, un anhelo de estabilidad en un mundo impredecible. En los valles fértiles, bañados por ríos generosos que prometían vida, nuestros ancestros tomaron una decisión que resonaría a través de los siglos. Dejaron de ser solo seguidores de la naturaleza para convertirse en sus socios. Miraron la tierra no solo como un lugar de paso, sino como un lienzo en blanco.
Aquí, en estos suelos ricos y húmedos, no solo encontrarían sustento, lo crearían. Comenzaron a seleccionar las mejores semillas, a entender los ciclos del sol y la lluvia, a experimentar. Fue un acto de fe y de una inteligencia asombrosa. Por primera vez, el ser humano no solo vivía en el mundo, sino que comenzaba a darle forma activamente. Este nuevo pacto con la tierra exigía herramientas. Las manos que antes solo recogían, ahora debían arar, sembrar y cosechar. La piedra pulida, la madera y el hueso se transformaron en instrumentos de creación, hachas para despejar el terreno, azadas primitivas para remover la tierra, hoces de sílex para cortar los tallos dorados del trigo y la cebada. Cada herramienta era una extensión de la voluntad humana, una solución ingeniosa a un nuevo desafío. La innovación no se detuvo en el campo. Aprendieron a domesticar animales, no solo como fuente de alimento, sino como compañeros de trabajo. El buey que tiraba del arado, la oveja que proporcionaba lana, el perro que guardaba el rebaño. Se forjó una nueva simbiosis, una alianza entre especies que beneficiaría a ambas. El ingenio humano florecía, dando lugar a las primeras tecnologías que sentarían las bases de todo lo que vendría después. Con la comida asegurada y los graneros llenándose, la necesidad de vagar disminuyó. ¿Por qué moverse cuando el hogar prometía abundancia? Así, junto a los campos cultivados, surgieron las primeras aldeas. Un puñado de chozas de barro, madera y paja se convirtió en el epicentro de la vida humana. Este fue quizás el cambio más profundo de todos. Ya no éramos pequeños grupos familiares aislados, sino una comunidad. El trabajo se volvió colectivo. Mientras unos araban la tierra, otros construían las viviendas, tejían cestas para almacenar el grano o moldeaban vasijas de arcilla para cocinar y guardar el agua. El esfuerzo compartido multiplicaba los resultados. La supervivencia ya no era solo una lucha individual, sino un proyecto común. En estas primeras aldeas nació el concepto de vecino, de ayuda mutua, de identidad colectiva. La vida en comunidad trajo consigo una nueva complejidad social. La organización se volvió esencial. Surgieron líderes, quizás los más sabios en el arte de la agricultura, o los más justos en la resolución de disputas. Se establecieron roles y responsabilidades. Los niños ya no solo aprendían a cazar, aprendían a sembrar, a cuidar del ganado, a ser parte de una sociedad estructurada. El excedente de alimentos permitió que algunos individuos se especializaran. Nacieron los artesanos, los alfareros, los tejedores. El trueque floreció, no solo de bienes, sino también de ideas y conocimientos. La aldea se convirtió en un crisol de innovación. En sus plazas improvisadas, alrededor del fuego comunal, se contaban nuevas historias, se celebraban nuevas ceremonias, se forjaba una nueva cultura. La humanidad estaba tejiendo el primer tapiz social de su historia. En este momento crucial, el ser humano se transforma. Ya no solo vive según la naturaleza, sino que comienza a dominarla, a dirigir su poder creador para sus propios fines. Está sembrando el futuro con sus propias manos. Cada semilla plantada no es solo una promesa de alimento, es un acto de esperanza, una declaración de intenciones. Es la afirmación de que el mañana puede ser mejor que el hoy, que podemos construir un mundo más seguro y predecible para nuestros hijos. Este control sobre el entorno, sin embargo, también trajo consigo nuevas tensiones. La dependencia de las cosechas, la defensa del territorio, la gestión de los recursos. La revolución neolítica no fue un paraíso idílico,
sino el comienzo de un nuevo conjunto de desafíos que aún hoy, en nuestras complejas sociedades, seguimos tratando de resolver. Observamos este amanecer de la civilización con asombro. Vemos el esfuerzo grabado en los rostros de nuestros ancestros, la esperanza brillando en sus ojos. Vemos el sudor, la colaboración, la alegría de la primera cosecha. Ellos no sabían que estaban sentando las bases de las ciudades, de los imperios, de todo el progreso tecnológico y cultural que definiría a la humanidad. Solo sabían que estaban construyendo un hogar, un futuro para su gente. Su legado no está escrito en piedra, sino en cada campo cultivado, en cada ciudad que se alza hacia el cielo, en la misma estructura de nuestra sociedad. Fueron los primeros agricultores, los primeros arquitectos, los primeros ciudadanos. Su revolución silenciosa fue el latido inicial de nuestro mundo moderno, un eco que resuena con fuerza hasta nuestros días. Esta es la historia de cómo aprendimos a quedarnos quietos, a echar raíces y a construir el mundo que habitamos. En los albores de la humanidad, mucho antes de las metrópolis que hoy conocemos, el destino de nuestra especie se forjó en la tierra fértil bañada por grandes ríos. Bienvenidos a un viaje épico a los orígenes de la civilización, un tiempo en que el ingenio y la ambición humana comenzaron a moldear el mundo. Hace miles de años, en valles bendecidos por la naturaleza, el ser humano dejó atrás su vida nómada para asentarse y cultivar la tierra. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, la tierra prometida dio sus frutos. El excedente de alimento fue la chispa que encendió la llama del progreso. Por primera vez, las personas podían dedicarse a oficios más allá de la mera supervivencia. Surgieron los primeros poblados que pronto se convirtieron en ciudades bulliciosas. Ur, Uruk, Babilonia, nombres que resuenan con ecos de grandeza. Aquí, entre calles de adobe y mercados vibrantes, la vida florecía en una complejidad nunca antes vista. Artesanos expertos moldeaban la arcilla, creando vasijas que contenían no solo agua y grano, sino también las primeras expresiones de arte. Orfebres trabajaban metales preciosos, forjando joyas que adornarían a reyes y dioses. La sociedad se estratificaba. En la cima, un gobernante, a menudo considerado un intermediario de los dioses, dirigía el destino de miles. Sacerdotes y sacerdotisas interpretaban la voluntad divina desde imponentes zigurats, templos escalonados que parecían tocar el cielo. Eran observatorios astronómicos, centros religiosos y el corazón administrativo de la ciudad. Desde sus alturas se planificaban las cosechas, se registraban los tributos y se organizaba la vida comunitaria. La necesidad de registrar estos datos dio lugar a uno de los inventos más revolucionarios de la historia, la escritura. Sobre tablillas de arcilla, los escribas mesopotámicos trazaban signos cuneiformes, documentando leyes, poemas épicos como la epopeya de Gilgamesh y las transacciones comerciales que unían su mundo. La palabra escrita permitió que el conocimiento trascendiera el tiempo y el espacio, sentando las bases de la historia misma. Mientras tanto, a miles de kilómetros a lo largo del río Nilo, otra civilización monumental emergía de las arenas del desierto. Egipto, el don del Nilo. Cada año, sus crecidas depositaban un limo fértil que garantizaba cosechas abundantes. Los egipcios aprendieron a domesticar el río con un ingenioso sistema de canales y diques, transformando el desierto en un oasis de vida. La vida en Egipto giraba en torno a la dualidad, el orden,
representado por el faraón y el valle fértil, y el caos, simbolizado por el desierto y las fuerzas de la oscuridad. El faraón no era solo un rey, era un dios en la tierra, Horus encarnado. Su poder era absoluto y su misión mantener el Ma'at, el equilibrio cósmico, para honrar a sus dioses y asegurar su propia eternidad. Los faraones erigieron monumentos que desafían la imaginación. Las pirámides de Giza, tumbas colosales construidas con una precisión matemática asombrosa, se alzaban como montañas artificiales, un testimonio eterno de su poder y su fe en la vida después de la muerte. Dentro de ellas, complejos rituales y tesoros inimaginables preparaban al faraón para su viaje por el inframundo. Pero Egipto no era solo pirámides. A lo largo del Nilo, la vida cotidiana bullía de actividad. Campesinos trabajaban los campos bajo el sol abrasador. Artesanos creaban papiros, textiles y objetos de una belleza exquisita en talleres reales, y los comerciantes navegaban en barcos de vela, transportando grano, oro e incienso a través del vasto imperio. Los jeroglíficos, una escritura sagrada y artística, adornaban las paredes de templos y tumbas, narrando las hazañas de los dioses y los faraones. Y más al este, en el valle del río Indo, florecía otra civilización enigmática. Ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro revelan una planificación urbana sin precedentes. Sus calles trazadas en una cuadrícula perfecta, sus sofisticados sistemas de alcantarillado y sus casas de ladrillo cocido hablan de una sociedad altamente organizada y próspera. A diferencia de Egipto y Mesopotamia, no hemos encontrado grandes palacios o tumbas reales, lo que sugiere una estructura de poder posiblemente más distribuida. El comercio era vital para la civilización del Indo. Sus sellos de esteatita, con representaciones de animales y una escritura aún por descifrar, han sido encontrados en Mesopotamia, evidencia de una antigua red comercial global que conectaba estos mundos distantes. Navegaban por los mares y cruzaban desiertos, intercambiando algodón, metales y piedras preciosas. Eran los pioneros de la globalización. Aquí, entre ríos y oasis, se levantaron los primeros imperios, donde el poder, la cultura y la ambición tejieron la gran historia humana. La invención de la rueda, el arado, la metalurgia y el código de leyes, como el famoso Código de Hammurabi, transformaron la existencia. La guerra también se convirtió en una constante, con ejércitos equipados con carros y armas de bronce, luchando por el control de tierras, recursos y rutas comerciales. Los imperios surgían y caían, las ciudades eran conquistadas y reconstruidas, pero la llama de la civilización nunca se extinguía. Estas sociedades enfrentaron desafíos inmensos: sequías, inundaciones, enfermedades y la presión constante de pueblos vecinos. Mantener una civilización floreciente en un mundo incierto requería no solo fuerza militar, sino también una profunda cohesión social, una fe compartida y una burocracia eficiente. Hoy las ruinas de estos antiguos imperios se erigen como centinelas silenciosos del tiempo, pero su legado está vivo. Vive en nuestras leyes, en nuestro lenguaje, en nuestra astronomía, en la forma en que organizamos nuestras ciudades y en las preguntas fundamentales que nos seguimos haciendo sobre la vida, la muerte y nuestro lugar en el cosmos. De estas tierras antiguas surgieron las bases de nuestro mundo moderno, testimonio eterno del ingenio humano. Su historia no es solo un eco del pasado, es el fundamento sobre el cual seguimos construyendo nuestro futuro.
En los albores de la civilización, cuando el mundo era vasto y el cielo un enigma infinito, el ser humano comenzó un viaje. No un viaje a través de tierra o mar, sino hacia adentro. Un viaje al laberinto de la mente y las profundidades del alma. Desde tiempos remotos, el espíritu humano ha buscado respuestas más allá de lo tangible, explorando las preguntas esenciales de la existencia, la verdad y el universo. Esta no es una historia de reyes y batallas, sino la crónica silenciosa de una búsqueda incansable. Una búsqueda de significado en un cosmos que, a primera vista, parecía indiferente. Las primeras chispas de esta indagación se encendieron alrededor de fogatas bajo cielos estrellados, donde las preguntas superaban con creces a las respuestas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hay algo más allá del velo de la muerte? En las riberas fértiles del Nilo, en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, la humanidad comenzó a construir no solo ciudades, sino también cosmologías. Templos imponentes se erigieron como montañas artificiales, puentes entre la tierra y el cielo. No eran meras estructuras de piedra y barro, eran la manifestación física de una necesidad espiritual. En su interior, sacerdotes y sacerdotisas, envueltos en misterio y ritual, interpretaban los susurros de los dioses, los ciclos de la naturaleza, el sol que nace y muere cada día, las inundaciones que traen vida y destrucción. Todo era un lenguaje divino que debía ser descifrado. La escritura, nacida de la necesidad de registrar cosechas y leyes, pronto se convirtió en el vehículo para transcribir himnos, mitos y plegarias. La palabra escrita se volvió sagrada, una forma de capturar y preservar la sabiduría trascendente. Mientras tanto, en el Valle del Indo, una civilización florecía en torno a conceptos de purificación y orden cósmico. Las ciudades, con su planificación meticulosa, reflejaban una comprensión profunda de la armonía. Aquí la meditación y la introspección comenzaron a forjarse como herramientas para explorar los paisajes interiores. El individuo no era una entidad aislada, sino una parte integral de un todo universal, un microcosmos que reflejaba el macrocosmos. Las primeras semillas del pensamiento que más tarde florecerían en el hinduismo y el budismo se plantaron aquí, en la contemplación silenciosa del ser y su conexión con el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Viajemos ahora a las costas bañadas por el sol del Egeo, donde una revolución del pensamiento estaba a punto de cambiar el mundo para siempre. En la antigua Grecia, la pregunta ¿por qué? Adquirió una nueva y poderosa resonancia. Filósofos de mirada intensa, desde Tales hasta Anaximandro, comenzaron a buscar explicaciones naturales para los fenómenos del universo. Desafiaron el mito con el logos, la razón. Se atrevieron a pensar que el cosmos no era el patio de recreo de dioses caprichosos, sino un sistema ordenado y comprensible. En las bulliciosas ágoras de Atenas, el diálogo se convirtió en el método supremo para la búsqueda de la verdad. Sócrates, con su ironía y sus preguntas incisivas, instaba a sus conciudadanos a conocerse a sí mismos. No ofrecía respuestas fáciles, sino que enseñaba el arte de preguntar, de examinar la propia vida y las propias creencias. La filosofía dejó de ser solo una especulación sobre las estrellas para convertirse en una guía para vivir una vida buena y virtuosa. Su discípulo, Platón, nos llevó aún más lejos. Nos habló de un mundo de formas perfectas y eternas, del cual nuestro mundo sensible es solo una sombra imperfecta. La verdad, la belleza y la justicia no eran relativas, sino realidades absolutas
que podíamos vislumbrar a través de la razón y la contemplación. Sus escritos en forma de diálogos son una invitación a ascender desde la caverna de la ignorancia hacia la luz del conocimiento verdadero. La academia que fundó no era solo una escuela, sino un santuario para el alma en su búsqueda de la sabiduría. Y luego llegó Aristóteles, el caminante incansable del Liceo. Con una curiosidad sin límites, se dedicó a observar, clasificar y analizar el mundo que nos rodea, desde la biología hasta la política, desde la lógica hasta la ética. Su mente enciclopédica sentó las bases del pensamiento occidental. Para él, el sentido no se encontraba en un mundo trascendente, sino aquí mismo, en el florecimiento de nuestro potencial como seres humanos, en la búsqueda de la eudaimonía, una vida plena y realizada. Paralelamente a esta explosión filosófica, el arte se convirtió en el espejo del alma humana. La escultura griega no buscaba simplemente replicar el cuerpo humano, sino capturar un ideal de belleza, armonía y proporción. En las posturas serenas de sus dioses y atletas vemos un reflejo de la búsqueda del equilibrio interior, de la calma en medio de la pasión. El teatro, nacido de rituales religiosos en honor a Dionisio, se convirtió en un laboratorio de la condición humana. A través de la tragedia y la comedia, los griegos exploraban las emociones más profundas: el amor, el odio, el orgullo, la desesperación. En la catarsis del drama, la comunidad encontraba una forma de purificación y entendimiento colectivo. Mientras Grecia exploraba la razón, en la lejana China, los sabios se centraban en la armonía social y el orden natural. Confucio, preocupado por el caos de su tiempo, propuso un camino basado en la virtud personal, el respeto por la familia y los antepasados y el cumplimiento del deber social. Su filosofía era eminentemente práctica. Un buen gobierno comienza con el autoperfeccionamiento del individuo. La armonía en el Estado era un reflejo de la armonía en el corazón. Por otro lado, el taoísmo, atribuido al enigmático Lao Tse, ofrecía una perspectiva diferente. En lugar de imponer un orden humano, abogaba por fluir con el Tao, el camino o curso natural del universo. Nos enseñó la sabiduría de la no acción, Wu Wei, la fuerza de la suavidad y la importancia de encontrar la quietud en nuestro interior. El arte inspirado en el taoísmo, con sus paisajes de montañas envueltas en niebla y sus espacios vacíos, nos invita a la contemplación y a reconocer nuestro pequeño lugar en la inmensidad de la naturaleza. Regresando al Mediterráneo, un nuevo poder emergía. Roma, pragmática y conquistadora, asimiló la filosofía y el arte de Grecia, pero les infundió su propio espíritu. El estoicismo, con su énfasis en la virtud, el deber y el control sobre las propias emociones, resonó profundamente en la mentalidad romana. Filósofos como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio nos enseñaron a encontrar la paz interior y la fortaleza moral frente a un mundo a menudo caótico e impredecible. La felicidad no dependía de las circunstancias externas, sino de nuestra respuesta interna ante ellas. Y en una provincia remota de este vasto imperio, en Judea, nació un movimiento que transformaría radicalmente el paisaje espiritual de la humanidad. A partir de las antiguas tradiciones monoteístas del pueblo judío, surgió una nueva fe centrada en la figura de un carpintero de Nazaret. Su mensaje de amor, perdón y redención ofreció una esperanza radical y personal a millones de personas. El cristianismo introdujo una nueva concepción de Dios como un Padre amoroso
y de la humanidad como una hermandad universal. Esta nueva religión, con su promesa de vida eterna y su énfasis en la fe personal, se extendió como un incendio por todo el imperio, redefiniendo la búsqueda de lo trascendente. Desde las pirámides de Egipto hasta el Partenón de Atenas, desde los monasterios budistas hasta las catacumbas romanas, la historia antigua es el testimonio de una sed inextinguible, la sed de entender, de conectar, de trascender nuestra propia finitud. A través de la filosofía, la religión y el arte, nuestros antepasados no solo construyeron civilizaciones, sino que también tejieron complejos tapices de significado para dar sentido a sus vidas. Nos dejaron un legado invaluable: la audacia de preguntar, la disciplina de pensar, la valentía de creer y la necesidad de crear. Sus voces resuenan a través de los siglos, en las piedras de los templos, en las páginas de los manuscritos y en la belleza silenciosa de las estatuas. Nos recuerdan que, aunque nuestros mundos son diferentes, la búsqueda fundamental sigue siendo la misma: la búsqueda de la verdad, la belleza y un propósito que dé sentido a nuestro breve paso por este universo. Este viaje, iniciado en la penumbra de la prehistoria, continúa en cada uno de nosotros cada vez que miramos a las estrellas y nos preguntamos, ¿por qué? Desde el corazón de la sabana africana hasta las estrellas que titilan en la noche, una especie se abrió paso. Éramos cazadores, recolectores, nómadas bajo un cielo infinito. Nuestros antepasados miraron el horizonte y no vieron un límite, sino una invitación. Un viaje que apenas comenzaba, el viaje del Homo sapiens. Las primeras hogueras iluminaron rostros llenos de curiosidad y temor. En torno al fuego, compartimos historias, forjamos lazos y sembramos las semillas de la comunidad. Pronto, el barro y la piedra dejaron de ser solo suelo bajo nuestros pies para convertirse en los cimientos de las primeras aldeas. De Jericó a Zatalroyuc, la humanidad echaba raíces, aprendiendo a cultivar la tierra y a domesticar el mundo que la rodeaba. Con cada cosecha, con cada ladrillo, crecía algo más que muros. Nacía la civilización. A orillas del Nilo, del Tigris, del Éufrates, florecieron imperios majestuosos. Construimos pirámides que desafiaban al tiempo, zigurats que buscaban tocar el cielo. En las calles bulliciosas de Uruk, Atenas y Roma, el murmullo de miles de voces se convirtió en una sinfonía de comercio, filosofía y poder. Pero el mayor de nuestros inventos no fue de piedra ni de metal. Fue una idea, un conjunto de símbolos capaces de capturar el pensamiento, la escritura. De repente, el conocimiento podía viajar más allá de una sola vida, cruzar generaciones y continentes. Las historias de Gilgamesh, las leyes de Hammurabi, los diálogos de Platón, la memoria de la humanidad encontraba un hogar eterno en tablillas de arcilla, papiros y pergaminos. Aún así, la difusión del saber era lenta, un privilegio de pocos, hasta que un orfebre alemán, Johannes Gutenberg, tuvo una visión. Con su imprenta las ideas se liberaron: la Reforma, el Renacimiento, la Ilustración. Revoluciones enteras nacieron de páginas impresas. La ciencia despertó de su letargo y con ella una nueva forma de entender el universo. Copérnico nos movió del centro del cosmos. Newton nos dio las leyes del movimiento y Galileo nos regaló un nuevo par de ojos para mirar las estrellas. El mundo se encogía mientras nuestra ambición crecía. Con la máquina de vapor conquistamos la distancia.
Los ferrocarriles surcaron los continentes como venas de acero, uniendo ciudades y culturas. Luego, domamos la electricidad. Con solo pulsar un interruptor, vencimos a la noche. Las ciudades se convirtieron en constelaciones de luz, faros de progreso y oportunidad que atraían a millones desde el campo. El siglo XX aceleró el pulso de la historia. Volamos por los aires, rompimos la barrera del sonido y finalmente dejamos atrás la cuna de nuestra especie. Con un pequeño paso en la Luna, demostramos que no había sueño demasiado grande. La imagen de nuestro planeta, una esfera azul y frágil flotando en la inmensidad del espacio, cambió para siempre nuestra perspectiva. Éramos, por primera vez, una sola humanidad. Y entonces llegó la revolución digital. Microchips del tamaño de una uña comenzaron a procesar el mundo. Nació Internet, una red invisible que conectaría a miles de millones de mentes. El conocimiento de toda nuestra historia, el arte de todas las culturas, la ciencia de todos los laboratorios, ahora al alcance de nuestros dedos. Nos convertimos en una civilización global, interconectada como nunca antes. Hoy, somos el fruto de millones de años de evolución y sueños compartidos. Nuestra inteligencia y espíritu nos han llevado a construir maravillas y a imaginar el futuro. Vivimos en megaciudades que se alzan como bosques de cristal y acero. Trabajamos en laboratorios que desentrañan los secretos del genoma y exploramos el universo con telescopios que ven el amanecer del tiempo. Nuestra creatividad no conoce límites. Componemos sinfonías, pintamos obras maestras y contamos historias que conmueven al mundo entero. Sin embargo, nuestro increíble viaje no ha estado exento de sombras. Mientras alcanzábamos las estrellas, a menudo olvidábamos la tierra bajo nuestros pies. Hoy nos enfrentamos a desafíos monumentales, un clima que cambia, ecosistemas que se desvanecen y una brecha social que divide a nuestra familia global. Las mismas herramientas que nos conectan también pueden aislarnos, y el poder que hemos acumulado conlleva una responsabilidad sin precedentes. Pero en cada desafío yace una oportunidad. La misma ciencia que nos alerta del peligro nos ofrece las soluciones. La misma tecnología que nos conecta nos permite colaborar a una escala nunca vista. El destino de la humanidad está en nuestras manos. Estamos ante el reto de proteger nuestro único hogar, de aprender de los errores del pasado y de usar nuestra inmensa creatividad para crear juntos un porvenir digno para todos. Miremos hacia adelante. Imaginemos ciudades sostenibles, en armonía con la naturaleza. Imaginemos avances médicos que erradiquen enfermedades y una inteligencia artificial que trabaje por el bien común. Imaginemos un futuro donde la educación, la justicia y la oportunidad sean un derecho universal. Un futuro guiado no solo por la inteligencia, sino también por la empatía. La próxima etapa de nuestra evolución no será solo tecnológica, sino consciente. Se trata de convertirnos en una especie verdaderamente sabia, capaz de equilibrar el progreso con la compasión, la innovación con la responsabilidad. La historia del Homo sapiens aún se está escribiendo, y cada uno de nosotros sostiene la pluma. El próximo capítulo depende de las decisiones que tomemos hoy. Juntos, podemos hacer que sea el más brillante de todos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para seguir explorando las maravillas de nuestro mundo y nuestro futuro. Juntos, sigamos construyendo esta increíble aventura humana.